La lluvia caía con fuerza sobre las calles de la Ciudad de México esa noche de octubre. El oficial Miguel Hernández caminaba su ruta habitual por el centro histórico, con su uniforme azul marino empapado y sus botas chapoteando en los charcos que se formaban entre los adoquines irregulares. A sus 35 años, Miguel había visto de todo en sus 12 años como policía, desde robos menores hasta crímenes que prefería olvidar. Pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Eran las 11 de la noche cuando lo vio. Un pequeño bulto acurrucado bajo el toldo roto de una tienda cerrada en la Plaza Garibaldi. Al principio pensó que era solo basura amontonada, pero entonces el bulto se movió. Miguel se acercó con cautela, alumbrando con su linterna. «¿Qué haces aquí, chamaco?», preguntó con voz firme, pero no amenazante. Un par de ojos oscuros lo miraron desde debajo de una cobija sucia y rasgada. Era un niño. No podía tener más de 7 u 8 años. Su cabello negro estaba enmarañado y sucio. Su ropa era apenas más que harapos, y sus pies descalzos estaban cubiertos de lodo. «No te haré daño», dijo Miguel, suavizando su tono y guardando la linterna para no cegar al pequeño. Se agachó lentamente, manteniendo las manos visibles. «¿Cómo te llamas?». El niño lo miró con desconfianza durante largos segundos, antes de responder con voz apenas audible. «Diego». «Mucho gusto, Diego. Yo soy Miguel. ¿Qué haces aquí solito con esta lluvia?». El niño se encogió de hombros, apretando más la cobija contra su cuerpo tembloroso. Miguel notó que el pequeño tiritaba, ya fuera por el frío o por el miedo, probablemente por ambos. «¿Dónde están tus papás, Diego?». Fue entonces cuando el niño pronunció las palabras que cambiarían la vida de ambos para siempre. «No tengo familia». Miguel sintió un nudo en la garganta. Había escuchado esas palabras antes, de otros niños de la calle, pero algo en la forma en que Diego las dijo, sin dramatismo, como si fuera un simple hecho de la vida, le llegó al corazón de una manera inesperada. «¿Hace cuánto que estás solo?», preguntó Miguel, quitándose su chamarra impermeable para cubrir al niño. «No sé. Mucho tiempo», respondió Diego, aceptando la chamarra con vacilación. «A veces cuento los días, pero luego pierdo la cuenta». Miguel miró alrededor. La plaza, normalmente llena de mariachis y turistas durante el día, estaba desierta a esa hora. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia contra el pavimento y el ocasional motor de un coche pasando por la avenida. «¿Has comido algo hoy?». Diego negó con la cabeza. «Ayer me dieron unas tortillas en el mercado, pero hoy no pude ir porque había mucha policía y me da miedo». La ironía no pasó desapercibida para Miguel. Ahí estaba él, un policía, y el niño hablaba con él. Tal vez era la lluvia, el frío, o simplemente el cansancio lo que había bajado las defensas del pequeño. «Mira, Diego», dijo Miguel tomando una decisión rápida. «No puedes quedarte aquí con esta lluvia. Ven conmigo a la estación. Ahí hay comida caliente y un lugar seco donde dormir». El pánico cruzó el rostro del niño. «No, no quiero ir al orfanato. Ahí pegan». «Tranquilo, tranquilo». Miguel levantó las manos en un gesto apaciguador. «No te llevaré a ningún orfanato. Solo a la estación de policía. Te lo prometo». Diego lo estudió con esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Finalmente, asintió con un movimiento casi imperceptible. Miguel ayudó al niño a ponerse de pie. Era más pequeño de lo que había pensado inicialmente, y alarmantemente delgado. Cuando Diego intentó caminar, cojeó visiblemente. «¿Qué te pasó en el pie?». «Me corté con un vidrio hace unos días», admitió Diego. «Pero ya casi no duele». Miguel frunció el ceño al ver el pie del niño. Había una herida infectada que necesitaba atención médica urgente. Sin pensarlo 2 veces, levantó a Diego en sus brazos. «Vamos, campeón, te llevaré cargando». Diego se tensó al principio, claramente no acostumbrado al contacto físico amable, pero gradualmente se relajó contra el pecho de Miguel. Era tan liviano que Miguel sintió otra punzada de preocupación. Durante el camino a la estación, ubicada a unas 10 cuadras, Diego permaneció en silencio, pero Miguel podía sentir cómo el niño observaba todo con atención, memorizando la ruta, planeando quizás una escape futura. «¿Siempre has vivido en la calle?», preguntó Miguel mientras caminaban bajo la lluvia. «No». La voz de Diego era tan baja que Miguel tuvo que esforzarse para escucharla sobre el ruido de la tormenta. «Antes vivía con mi abuela, pero se murió». «¿Cuándo?». «El año pasado, o tal vez hace más. Ya no me acuerdo bien». «¿Y tu mamá? ¿Tu papá?». Diego se encogió de hombros contra su pecho.
Mi abuela decía que mi mamá me dejó con ella cuando era bebé. Nunca la conocí, y de mi papá nunca me habló. La estación de policía del sector centro apareció ante ellos. Un edificio gris de 3 pisos con ventanas iluminadas. Miguel empujó la puerta con el hombro y entró al vestíbulo, donde el sargento Ramírez levantó la vista sorprendido. ¿Qué traes ahí, Hernández? Un niño que necesita ayuda, respondió Miguel, dirigiéndose directamente a la sala de descanso. Está herido y tiene hambre. Depositó cuidadosamente a Diego en una silla y fue a buscar el botiquín de primeros auxilios. Cuando regresó, encontró al sargento Ramírez observando al niño con una mezcla de lástima y resignación. Otro niño de la calle, suspiró Ramírez. ¿Ya llamaste al DIF? Todavía no, respondió Miguel, arrodillándose frente a Diego para examinar su pie. Primero lo importante. Diego se había quedado muy quieto, observando todo con ojos alertas. Miguel notó cómo evaluaba las salidas, las ventanas, la distancia a la puerta. Tranquilo, Diego. Nadie te hará daño aquí, le aseguró mientras limpiaba cuidadosamente la herida. El niño hizo una mueca pero no se quejó. Eres muy valiente, comentó Miguel. Esto debe doler mucho. He tenido peores, respondió Diego con una indiferencia que partió el corazón de Miguel. Después de vendar el pie, Miguel fue a la máquina expendedora y compró un sándwich, papas fritas y un jugo. Los ojos de Diego se iluminaron cuando vio la comida, pero esperó a que Miguel le diera permiso antes de comer. Come despacio, le aconsejó Miguel. Si comes muy rápido después de no comer por un tiempo, te puede doler el estómago. Diego asintió y comenzó a comer con una mezcla de hambre y control que hablaba de una experiencia previa con el hambre prolongada. Mientras el niño comía, Miguel se sentó frente a él, observándolo. Había algo en Diego que lo conmovía profundamente. Tal vez era la dignidad silenciosa con la que sobrellevaba su situación, o la madurez forzada en sus ojos jóvenes. Miguel pensó en su propio apartamento vacío, en las noches solitarias después de que Carmen lo dejara hace 2 años, llevándose sus sueños de formar una familia. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó Diego después de terminar la mitad del sándwich, guardando la otra mitad con un movimiento automático. No tienes que guardar eso, le dijo Miguel suavemente. Habrá más comida después. Diego lo miró con escepticismo, pero sacó el medio sándwich y continuó comiendo. Sobre tu pregunta, continuó Miguel, normalmente tendríamos que llamar al DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Ellos se encargan de encontrar un lugar para niños en tu situación. El miedo volvió a los ojos de Diego. Los orfanatos son malos. Los niños grandes pegan a los chicos, y algunos de los que cuidan. Se calló, pero Miguel entendió lo no dicho. ¿Has estado en uno antes? Diego asintió. Cuando mi abuela se enfermó, los vecinos llamaron. Estuve ahí 2 meses. Me escapé. ¿Y tu abuela? Cuando regresé ya no estaba. Los vecinos dijeron que se la habían llevado al hospital y que murió ahí. Vendieron sus cosas para pagar el entierro. Los ojos de Diego se humedecieron, pero no lloró. No me dejaron ni una foto. Miguel sintió una ira sorda hacia esos vecinos que se aprovecharon de un niño indefenso, pero la guardó para sí mismo. ¿Qué edad tienes, Diego? 8 años, creo. Mi cumpleaños es en mayo. ¿Fuiste a la escuela? Un poco, cuando vivía con mi abuela. Me gustaba. Sabía leer y escribir, pero ya se me olvidó mucho. El oficial Martínez entró en ese momento. Hernández, el comandante quiere verte. Dice que traigas al niño. Miguel suspiró. El comandante Aguilar era un hombre estricto, que seguía los procedimientos al pie de la letra. No le gustaría que Miguel hubiera traído a un niño a la estación sin llamar inmediatamente a las autoridades correspondientes. Vamos, Diego, dijo Miguel, extendiéndole la mano. Diego tomó su mano con vacilación, y Miguel notó lo pequeña y frágil que era. Caminaron por el pasillo hasta la oficina del comandante, donde Aguilar los esperaba detrás de su escritorio con su usual expresión severa. Hernández, comenzó sin preámbulos. ¿Qué hace este niño aquí? Deberías haber llamado al DIF inmediatamente. Está herido y tenía hambre, comandante. Pensé que... No te pagan para pensar, sino para seguir protocolos, lo interrumpió Aguilar. Luego su mirada se suavizó ligeramente al ver a Diego. ¿Cómo te llamas, niño? Diego, respondió en voz baja, apretando la mano de Miguel. ¿Dónde están tus padres? No tengo familia, repitió Diego, y Miguel notó cómo la frase salía automática, ensayada por la repetición. Aguilar suspiró y se frotó las sienes. Hernández, conoces el procedimiento. Llama al DIF. Ellos se harán cargo.
Comandante, con todo respeto, el niño ha tenido malas experiencias en el sistema. Tal vez ¿podríamos qué? Aguilar lo miró fijamente. ¿Mantenerlo aquí? ¿Adoptarlo nosotros? No seas ridículo, Hernández. Llama al DIF. Es una orden. Miguel sintió la mano de Diego temblar en la suya. Miró hacia abajo y vio el terror en los ojos del niño. El mismo terror que había visto en tantos otros niños de la calle cuando se enfrentaban a la perspectiva de volver al sistema. Comandante, intentó una vez más. ¿Y si yo me hago responsable? Solo por esta noche. Mañana podemos ver otras opciones. Aguilar lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Te has vuelto loco? No puedes llevarte a un niño así como así. Hay leyes, procedimientos. Podrías meterte en un problema serio. Lo sé, pero nada. Llama al DIF, ahora. Miguel asintió derrotado. Salió de la oficina con Diego, quien ahora parecía aún más pequeño y vulnerable. En el pasillo, se arrodilló frente al niño. Diego, escúchame. Voy a tener que hacer esa llamada, pero te prometo que no dejaré que te pase nada malo. ¿Está bien? Diego lo miró con ojos que habían visto demasiado para su edad. Todas las promesas se rompen, dijo simplemente. Esas palabras golpearon a Miguel como un puñetazo. Se quedó ahí, arrodillado frente a este niño que había aprendido a no esperar nada bueno de la vida, y sintió algo cambiar dentro de él. No esta, dijo con firmeza. Esta promesa no se romperá. Llevó a Diego de vuelta a la sala de descanso y marcó el número del DIF. Mientras esperaba que contestaran, observó al niño, que se había acurrucado en la silla, haciéndose lo más pequeño posible, como si pudiera desaparecer si lo intentaba con suficiente fuerza. DIF, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Respondió una voz cansada al otro lado de la línea. Miguel explicó la situación, dando los datos básicos de Diego. La operadora le informó que enviarían una trabajadora social en aproximadamente 1 hora para recoger al niño. ¿A dónde lo llevarán?, preguntó Miguel. Eso dependerá de la disponibilidad. Probablemente al albergue temporal en Iztapalapa, a menos que haya espacio en alguna casa hogar. Miguel conocía el albergue de Iztapalapa. Era un lugar sobrepoblado y con poco personal, donde los niños más grandes efectivamente abusaban de los pequeños. No era lugar para un niño como Diego. Cuando colgó, encontró a Diego mirándolo con resignación. ¿Cuándo vienen? En 1 hora, respondió Miguel, sintiendo el peso de esas palabras. Se sentó junto al niño en silencio. Otros oficiales entraban y salían, algunos mirando con curiosidad, otros con indiferencia. Era una escena demasiado común en las estaciones de policía de la ciudad. ¿Tienes familia?, preguntó Diego de repente. Miguel se sorprendió por la pregunta. No realmente. Mis padres murieron hace años. No tengo hermanos, estuve casado, pero no funcionó. ¿Por qué? Miguel consideró cuánto compartir con un niño de 8 años. Ella quería cosas que yo no podía darle. Una vida diferente, supongo. ¿Quería hijos? La pregunta lo tomó desprevenido. Sí, pero no pudimos tenerlos. Los doctores dijeron, bueno, que no era posible. Eso la entristeció mucho. Diego asintió como si entendiera perfectamente la complejidad de la infertilidad y el dolor de los sueños rotos. Mi abuela decía que los hijos son una bendición, pero que a veces Dios tiene otros planes. Tu abuela suena como una mujer sabia. Lo era. Diego sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña y triste. Me contaba historias todas las noches, de cuando era joven, de mi mamá cuando era pequeña. Decía que mi mamá era bonita, pero que tomaba malas decisiones. ¿Te gustaría contarme alguna de esas historias? Y así, mientras esperaban la inevitable llegada de la trabajadora social, Diego comenzó a hablar. Le contó sobre su abuela Rosa, quien había trabajado toda su vida vendiendo tamales en la esquina de República de Cuba y Eje Central. Le habló de las noches cuando no había suficiente dinero para cenar y su abuela le daba su porción, asegurándole que ella no tenía hambre. Le contó sobre las tardes de lluvia cuando se sentaban juntos en su pequeño cuarto rentado a ver la televisión vieja que solo captaba un canal. Miguel escuchó, fascinado por la resiliencia de este niño que había encontrado momentos de felicidad, incluso en la pobreza más extrema. Cuando Diego le contó cómo había cuidado a su abuela en sus últimos días, robando medicina de las farmacias porque no tenían dinero, Miguel tuvo que parpadear para contener las lágrimas. Ella me dijo que fuera bueno, concluyó Diego, que no importaba lo difícil que fuera la vida, que siempre fuera bueno.
Trato de serlo, pero a veces es difícil. A veces tienes que hacer cosas malas para sobrevivir. Has sobrevivido solo en las calles por más de un año, dijo Miguel. Eso requiere mucha valentía y fuerza. Tu abuela estaría orgullosa. Diego lo miró con sorpresa, como si nadie le hubiera dicho algo así antes. El tiempo pasó demasiado rápido. Cuando escucharon pasos acercándose y una voz femenina preguntando por el niño encontrado, Diego se tensó visiblemente. Recuerda mi promesa, le dijo Miguel. No dejaré que te pase nada malo. La trabajadora social era una mujer de mediana edad con aspecto cansado y un maletín desgastado. Se presentó como licenciada Morales y procedió a hacer las mismas preguntas que Miguel ya había hecho, llenando formularios con eficiencia mecánica. Muy bien, Diego, dijo finalmente. Vámonos. Encontraremos un lugar agradable para ti. Diego miró a Miguel con súplica silenciosa. Miguel se puso de pie. Licenciada, ¿puedo hablar con usted un momento en privado? Salieron al pasillo dejando a Diego con el oficial Martínez. Sé lo que va a decir, comenzó la licenciada Morales. Todos los policías dicen lo mismo cuando encuentran a estos niños, que son especiales, que son diferentes. Pero créame, oficial, he hecho esto por 15 años. El sistema no es perfecto, pero es lo que hay. ¿A dónde lo llevará? Probablemente a Iztapalapa. Está lleno, pero siempre hacen espacio para uno más. Ese lugar es terrible, usted lo sabe y yo lo sé. La mujer suspiró. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que lo deje con usted? Eso es ilegal. Además, ¿qué sabe usted de cuidar niños? Sé que ese niño merece algo mejor que un albergue sobrepoblado donde será víctima de abusos. Todos merecen algo mejor, oficial. Pero trabajamos con lo que tenemos. Hizo una pausa y lo miró con algo parecido a la compasión. Mire, si realmente le importa el niño, puede iniciar un proceso de acogimiento familiar. Es largo y complicado, pero es legal. Mientras tanto, el niño tiene que ir al sistema. No hay otra opción. Miguel sabía que tenía razón, legalmente hablando, pero algo en su interior se rebelaba contra la idea de dejar ir a Diego. ¿Puedo al menos visitarlo? Una vez que esté en el sistema, puede solicitar permisos de visita, pero no se encariñe demasiado, oficial. Estos niños van y vienen, muchos se escapan, otros son adoptados o enviados a familias de acogida. Es raro que alguien mantenga contacto. Regresaron a la sala donde Diego esperaba. El niño supo inmediatamente lo que había pasado. Se puso de pie con la dignidad de alguien que ha aceptado su destino, pero se niega a mostrar debilidad. ¿Ya nos vamos?, preguntó a la trabajadora social. Sí, Diego, vamos. Diego se volvió hacia Miguel y extendió su mano pequeña. Gracias por la comida y por curar mi pie. Miguel tomó la mano del niño, sintiendo un nudo en la garganta. Diego, esto no es un adiós. Voy a visitarte, ¿está bien? Y voy a ver qué puedo hacer para ayudarte. Diego asintió, pero sus ojos decían que no creía en las palabras de Miguel. ¿Por qué habría de creer? Todos los adultos en su vida lo habían abandonado de una forma u otra. Mientras veía a la trabajadora social llevarse a Diego, Miguel tomó una decisión. No sabía cómo, pero iba a sacar a ese niño del sistema. Había algo en Diego que había tocado una fibra profunda en él, algo que no podía ignorar. El comandante Aguilar apareció a su lado. Hiciste lo correcto, Hernández. Es duro, lo sé, pero es lo correcto. Miguel no respondió. No estaba seguro de que dejar que se llevaran a Diego fuera lo correcto. De hecho, cada instinto en su cuerpo le gritaba que había cometido un terrible error. Tómate el resto de la noche libre, continuó Aguilar sorprendiéndolo. Has tenido una noche difícil. Miguel asintió y fue a recoger sus cosas. Mientras se cambiaba en el vestidor, no podía dejar de pensar en Diego, en sus ojos viejos, en un rostro tan joven, en su dignidad silenciosa, en las palabras «no tengo familia», dichas con tal naturalidad. Salió de la estación y la lluvia había parado, dejando las calles mojadas y brillantes bajo las luces de la ciudad. En lugar de ir a casa, Miguel se encontró caminando de vuelta a la Plaza Garibaldi, al lugar donde había encontrado a Diego. El toldo roto seguía ahí, y debajo, la cobija sucia que Diego había estado usando. Miguel la recogió. Estaba empapada y olía mal, pero era todo lo que Diego había tenido. La dobló cuidadosamente y la guardó en su mochila. No sabía qué iba a hacer exactamente, pero sabía que no podía simplemente olvidar a Diego y seguir con su vida. Ese niño había despertado algo en él, algo que creía muerto después de su divorcio y la noticia de que nunca podría tener hijos propios.
Mientras caminaba por las calles vacías de la Ciudad de México, Miguel Hernández, un policía solitario de 35 años, comenzó a planear cómo iba a cambiar la vida de un niño de 8 años que no tenía familia, y en el proceso, aunque aún no lo sabía, cambiaría la suya propia para siempre. El albergue temporal de Iztapalapa se alzaba como una fortaleza gris en medio de un barrio olvidado por el progreso. Sus paredes de concreto sin pintar y las ventanas con barrotes le daban más aspecto de prisión que de refugio infantil. Diego conocía bien el lugar. Había pasado 2 meses ahí antes de escapar, y cada piedra del edificio le traía recuerdos que prefería olvidar. La licenciada Morales lo guió por el proceso de ingreso con la eficiencia de quien lo ha hecho cientos de veces. Fotos, huellas digitales, revisión médica superficial, asignación de una cama en el dormitorio común. Diego cooperó en silencio, sabiendo que la resistencia solo empeoraría las cosas. «Serás el número 247», le informó un empleado del lugar mientras le entregaba una muda de ropa genérica, pantalón gris, camiseta blanca con el logo del DIF y unos tenis gastados que alguien había donado. El desayuno es a las 6, el almuerzo a la 1, la cena a las 7. No se permite salir de los dormitorios después de las 9 de la noche. Diego asintió. Conocía las reglas. También conocía las reglas no escritas. No mirar a los ojos a los niños mayores, no quejarse de la comida por mala que fuera, entregar cualquier objeto de valor a los líderes del dormitorio para evitar problemas. El dormitorio al que lo asignaron albergaba a 30 niños en literas de metal oxidado. El olor a humedad y desinfectante barato impregnaba el aire. Varios niños lo miraron cuando entró, evaluándolo. Diego mantuvo la vista baja y se dirigió a la cama que le habían asignado, una litera superior en la esquina más alejada de la puerta. «¿Eres nuevo?», preguntó una voz desde la litera de abajo. Diego miró hacia abajo y vio a un niño de aproximadamente su edad, con el cabello cortado al rape y una cicatriz en la ceja izquierda. «No», respondió Diego, «ya había estado aquí». «Ah, eres de los que regresan». El niño sonrió sin alegría. «Yo soy Carlos. Llevo aquí 6 meses». «Diego, ¿por qué regresaste? ¿Te atraparon robando?» «No, un policía me encontró». Carlos hizo una mueca. «Los policías son los peores. Fingen que les importas y luego te traen aquí y se olvidan de ti». Diego no respondió. Pensó en Miguel, en su promesa de visitarlo. Probablemente Carlos tenía razón. ¿Por qué un policía se molestaría en mantener su palabra con un niño de la calle? Esa noche, Diego apenas durmió. Los sonidos del dormitorio, llantos ahogados, toses persistentes, murmullos de pesadillas, le recordaban por qué había preferido las calles frías pero libres. Al menos en la calle solo tenía que cuidarse de sí mismo. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Miguel Hernández tampoco podía dormir. Daba vueltas en su cama, pensando en Diego. A las 3 de la mañana, se rindió y se levantó. Encendió su computadora y comenzó a investigar sobre los procesos de acogimiento familiar y adopción en México. Lo que encontró lo desalentó. El proceso era largo, burocrático y diseñado para desalentar a todos menos a los más determinados. Evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, cursos obligatorios, visitas domiciliarias. Y eso sí calificaba, lo cual no era seguro dado que era soltero. Vivía solo y trabajaba turnos irregulares como policía. Pero mientras más leía, más determinado se sentía. Imprimió formularios, hizo listas de requisitos, investigó abogados especializados en derecho familiar. Cuando el sol comenzó a asomar por su ventana, Miguel había trazado un plan. Primero, visitaría a Diego tan pronto como fuera posible. Segundo, iniciaría el proceso formal de acogimiento. Tercero, haría todo lo que estuviera en su poder para acelerar el proceso. A las 8 de la mañana, Miguel estaba en la puerta del albergue de Iztapalapa, esperando a que abrieran las horas de visita. La recepcionista, una mujer mayor con expresión amarga, lo miró con sospecha. ¿Viene a visitar a algún familiar? No exactamente. Soy el oficial que encontró a Diego. Se dio cuenta de que no sabía el apellido del niño. El niño que ingresó anoche. Diego, de 8 años. No tenemos ningún Diego de 8 años, respondió la mujer después de revisar su lista. Tiene que estar. Lo trajeron anoche. La licenciada Morales del DIF lo trajo. La mujer volvió a revisar, esta vez más detenidamente. Ah, aquí está.
Número 247. Pero dice que tiene 10 años. Miguel frunció el ceño. No, tiene 8. Aquí dice 10, insistió la mujer. A veces los niños mienten sobre su edad. Los más grandes tienen mejores oportunidades de conseguir trabajos ilegales. ¿Puedo verlo? Las visitas para no familiares requieren autorización previa. Necesita llenar estos formularios y esperar la aprobación. Puede tomar de 3 a 5 días hábiles. Miguel sintió la frustración crecer en su interior, pero mantuvo la calma. Conocía el sistema. Había lidiado con la burocracia toda su vida profesional. ¿Hay alguna manera de acelerar el proceso? Soy oficial de policía. Aquí está mi identificación. La mujer pareció ablandarse ligeramente. Puedo pasarlo con la directora. Tal vez ella pueda hacer una excepción. Media hora después, Miguel se encontraba en la oficina de la directora Sánchez, una mujer de unos 50 años con aire maternal pero ojos cansados. Oficial Hernández, comenzó ella. Entiendo su preocupación por el niño, pero debe entender que tenemos reglas por una razón. No podemos permitir que cualquier persona visite a los niños. Lo entiendo perfectamente, pero le di mi palabra al niño de que vendría a verlo. No quiero ser otro adulto que rompe sus promesas. La directora lo estudió por un momento. ¿Qué interés tiene en este niño en particular? Tenemos más de 200 niños aquí. Miguel fue honesto. No lo sé exactamente. Hay algo en él. Su situación me conmovió. Estoy considerando iniciar un proceso de acogimiento familiar. ¿Es usted casado? No. ¿Tiene experiencia con niños? No directamente, pero... Oficial Hernández, lo interrumpió la directora, su tono más suave ahora. Aprecio sus intenciones, pero debo advertirle. Muchos adultos bien intencionados vienen aquí, se encariñan con un niño, prometen mundos y después desaparecen cuando se dan cuenta de la realidad de la responsabilidad. Estos niños no necesitan más decepciones. No soy de los que abandonan, respondió Miguel con firmeza. La directora suspiró. Haré una excepción. Le daré 15 minutos con el niño. Pero si realmente está considerando el acogimiento, le sugiero que se prepare adecuadamente. Diego ha tenido una vida difícil. Su expediente indica problemas de conducta, fugas repetidas, dificultad para confiar en adultos. ¿Problemas de conducta? Según los reportes previos, tiene tendencia a robar, aunque solo comida y objetos de primera necesidad. También muestra signos de estrés postraumático, pesadillas, hipervigilancia, dificultad para formar vínculos. Miguel asintió. Nada de eso lo sorprendía dado lo que sabía de la historia de Diego. La directora lo condujo a través de pasillos institucionales hasta un pequeño salón de visitas. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido deprimente, y los muebles eran de plástico duro, diseñados para resistir más que para dar comodidad. Espere aquí, traerán al niño. Miguel esperó, nervioso como no recordaba haber estado en años. ¿Qué le diría a Diego? ¿Cómo podía, en 15 minutos, convencer al niño de que no lo había abandonado? La puerta se abrió y Diego entró, escoltado por un cuidador. El cambio en el niño era notable. En menos de 24 horas, parecía haberse encogido. La ropa del albergue le quedaba grande, y sus ojos habían perdido algo de la chispa desafiante que Miguel había visto la noche anterior. «Hola, Diego», dijo Miguel suavemente. Diego lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que Miguel realmente estuviera ahí. «¿Vino? Te dije que vendría. Siempre cumplo mis promesas». El cuidador se retiró, dejándolos solos pero vigilando desde una ventana en la puerta. Diego se sentó cautelosamente frente a Miguel, manteniendo las manos sobre la mesa donde podían ser vistas. Otro hábito aprendido en instituciones. «¿Cómo estás? ¿Cómo está tu pie?» «Bien», respondió Diego automáticamente. Luego, como si recordara que Miguel había sido amable con él, añadió. «La enfermera lo revisó. Dijo que usted hizo un buen trabajo limpiándolo. Me alegro». «¿Has comido bien?» Diego se encogió de hombros. «La comida aquí es comida». Hubo un silencio incómodo. Miguel se dio cuenta de que no sabía cómo hablar con un niño traumatizado. Decidió ser directo. «Diego, quiero que sepas algo. Estoy investigando cómo puedo ayudarte de manera más permanente. Hay un proceso llamado acogimiento familiar. Es como, bueno, vendrías a vivir conmigo mientras encontramos una solución mejor». Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa, luego se entrecerraron con sospecha. «¿Por qué?» «Porque creo que mereces algo mejor que esto». «Todos dicen eso al principio», murmuró Diego. «Luego se dan cuenta de que soy mucho problema y me devuelven».
¿Te ha pasado antes? Diego asintió. Una vez. Una señora me llevó por 2 semanas, pero me devolvió cuando me encontró comiendo de la basura. Dijo que era un hábito asqueroso. No entendía que es difícil dejar de hacerlo cuando has tenido hambre mucho tiempo. Miguel sintió otro golpe al corazón. Diego, no voy a prometerte que será fácil. No sé nada sobre ser padre o cuidar niños. Probablemente cometeré muchos errores, pero sí puedo prometerte que no te abandonaré. ¿Por qué yo? Insistió Diego. Hay niños mejores aquí, niños que no han vivido en la calle, que no roban, que no tienen pesadillas. Porque cuando te vi anoche bajo esa lluvia, algo me dijo que debía ayudarte. Call it instinto, destino, o simple terquedad, pero aquí estoy. Diego lo estudió por un largo momento. Mi abuela decía que Dios pone a las personas en nuestro camino por una razón. Tu abuela suena muy sabia. Me hubiera gustado conocerla. Le hubiera caído bien, dijo Diego con una pequeña sonrisa. Le gustaban las personas tercas. Decía que eran las únicas que lograban cosas en la vida. El cuidador tocó la puerta, señalando que el tiempo se había acabado. Tengo que irme, dijo Miguel, poniéndose de pie, pero volveré mañana, y pasado mañana, y todos los días que pueda hasta que pueda sacarte de aquí legalmente. ¿Y si no puede? Preguntó Diego, la vulnerabilidad clara en su voz. Entonces seguiré intentando hasta que pueda. Diego se puso de pie también. Por un momento pareció que quería decir algo más, pero se contuvo. En lugar de eso, simplemente asintió. Mientras Miguel salía del albergue, se sentía más determinado que nunca, pero también entendía mejor la magnitud del desafío que enfrentaba. No era solo la burocracia o los requisitos legales, era ganarse la confianza de un niño que había aprendido a no confiar, sanar heridas que iban más allá de lo físico, y aprender a ser el padre que nunca pensó que podría ser. Los días siguientes cayeron en una rutina. Miguel visitaba a Diego cada día que el albergue lo permitía, generalmente 3 veces por semana. Durante esas visitas, comenzaron a conocerse mejor. Diego le contó más historias de su abuela, de su vida en la calle, de los otros niños del albergue. Miguel compartió historias de su trabajo, de su infancia en Guadalajara, de sus sueños y decepciones. Mientras tanto, Miguel había comenzado el arduo proceso de calificar para el acogimiento familiar. La primera evaluación psicológica fue intensa. La psicóloga, una mujer joven llamada Doctora Ruiz, lo interrogó sobre todo: su infancia, su matrimonio fallido, sus motivaciones para querer acoger a Diego. ¿Ha considerado que tal vez está tratando de llenar un vacío en su vida?, preguntó ella durante una sesión particularmente difícil. Por supuesto que lo he considerado, respondió Miguel. Sé que no puedo tener hijos biológicos. Sé que mi matrimonio fracasó en parte por eso. Pero, ¿eso me descalifica automáticamente para querer ayudar a un niño que necesita un hogar? No lo descalifica, respondió la doctora, pero necesitamos asegurarnos de que sus motivaciones sean saludables, tanto para usted como para el niño. ¿Qué sería una motivación saludable entonces? La doctora reflexionó. Querer brindar un hogar estable a un niño necesitado, entendiendo que el niño no está ahí para satisfacer sus necesidades emocionales, sino que usted está ahí para satisfacer las de él. ¿Puede hacer esa distinción? Miguel pensó en Diego, en su independencia feroz, en su desconfianza, en su necesidad de sanar. Sí, puedo. La evaluación socioeconómica fue otro obstáculo. El apartamento de Miguel era pequeño pero adecuado. Sin embargo, necesitaría hacer modificaciones. Una cama separada para Diego, espacio para estudiar, cerraduras de seguridad en las ventanas. Su salario es modesto, observó la trabajadora social durante la visita domiciliaria. ¿Cómo planea cubrir los gastos adicionales de un niño? He estado ahorrando desde mi divorcio, explicó Miguel, y puedo tomar turnos extras si es necesario. Los turnos extras significan menos tiempo en casa. Los niños necesitan estabilidad, rutinas. Lo sé. Estoy dispuesto a hacer los ajustes necesarios. Cada obstáculo parecía generar 2 más. Necesitaba cartas de recomendación, certificados de antecedentes penales ampliados, exámenes médicos, comprobantes de domicilio. Pero Miguel persistió, impulsado por las visitas con Diego. En el albergue, Diego enfrentaba sus propios desafíos. Los niños mayores habían notado las visitas frecuentes de Miguel y comenzaron a molestarlo. «Mira al principito», se burlaba un adolescente llamado Raúl.
Tiene un papá policía que viene a verlo. ¿Cuánto crees que dure antes de que se aburra de jugar a la familia? Diego había aprendido a no responder a las provocaciones, pero las palabras calaban hondo. Cada día que pasaba sin noticias concretas sobre el acogimiento, la duda crecía. ¿Y si los otros niños tenían razón? ¿Y si Miguel se cansaba de todo el papeleo y simplemente desaparecía como todos los demás? Una noche, después de una provocación particularmente cruel, Diego se encontró llorando silenciosamente en su litera. No había llorado desde la muerte de su abuela, pero la esperanza que Miguel había despertado en él hacía que el miedo al abandono fuera aún más doloroso. ¿Estás bien?, preguntó Carlos desde la litera de abajo. Sí, mintió Diego.